Espartaco. En el año 71 a.C., Espartaco, de aproximadamente 38 años, enfrentó su batalla final a orillas del río Filario, en el sur de Italia. Espartaco había liderado la revuelta de esclavos más grande de la historia romana, comandando un ejército de gladiadores y esclavos fugitivos que había derrotado a múltiples legiones romanas. Durante 2 años, su ejército rebelde había sembrado el caos en Roma. Pero ahora, 6 legiones bajo el mando de Marco Licinio Craso lo habían acorralado. Antes de la batalla, Espartaco realizó un gesto dramático que se volvería legendario. Llevó su propio caballo al frente de las líneas, a plena vista de sus hombres. Desenvainó su espada y acabó con el animal, declarando que si ganaba la batalla, tendría muchos caballos romanos para elegir, y si perdía, de todas formas no lo necesitaría. La batalla del río Silario fue feroz y desesperada. Espartaco luchó para romper las líneas romanas y llegar hasta el propio Craso. Las fuentes antiguas lo describen abriéndose paso entre los soldados romanos, intentando alcanzar la posición del general. Durante el combate, una lanza impactó a Espartaco en el muslo. La herida lo obligó a hincarse. En lugar de retroceder o rendirse, clavó su escudo en el suelo y continuó combatiendo desde esa posición. Los soldados romanos lo rodearon, golpeándolo desde todos los flancos. Espartaco resistió hasta que fue superado por la enorme cantidad de atacantes. Cayó en el campo de batalla, destrozado por las espadas romanas. Tras la batalla, los soldados romanos buscaron entre miles de cuerpos el de Espartaco. Querían exhibir los restos del líder rebelde como prueba de su caída. A pesar de la búsqueda exhaustiva, jamás encontraron su cuerpo intacto. Espartaco había quedado tan fragmentado durante el combate que su cuerpo no pudo ser identificado entre la devastación. El legendario gladiador que hizo temblar a Roma simplemente desapareció entre la multitud de caídos. Sus restos nunca fueron recuperados ni exhibidos. Flama. En el siglo II después de Cristo, Flama, de aproximadamente 30 años, perdió la vida en la arena durante su combate número 34. Flama, cuyo nombre significaba la llama, había sido un gladiador sirio que alcanzó un éxito sin precedentes en los Juegos. La mayoría de los gladiadores no sobrevivía a sus primeros 5 combates, pero Flama había salido victorioso decenas de veces. Su récord era extraordinario: 34 combates, 21 victorias, 9 empates y solo 4 derrotas. Su habilidad y ferocidad lo convirtieron en el favorito del público. Emperadores y patrocinadores adinerados lo colmaban de regalos y dinero. La ley romana permitía a los gladiadores exitosos ganarse la libertad mediante la excelencia en combate. El símbolo de esa libertad era el rudis, una espada de madera entregada al gladiador como señal de su retiro. Recibir el rudis significaba que el gladiador podía retirarse, vivir como hombre libre y nunca volver a combatir. A Flama le fue otorgado el rudis en 4 ocasiones distintas a lo largo de su carrera, algo virtualmente sin precedentes. 4 veces le ofrecieron la libertad y el retiro, 4 veces la rechazó. Flama era incapaz de alejarse de la arena. Ansiaba el rugido del público, la adrenalina del combate y la gloria de la victoria. No podía imaginarse una vida fuera del suelo cubierto de arena donde había forjado su nombre. En su combate número 34, la suerte finalmente lo abandonó. Los detalles específicos de su último enfrentamiento no quedaron registrados, pero cayó en combate. La inscripción de su tumba registra con orgullo sus estadísticas: 34 combates, 4 rechazos a la libertad. Flama encontró su fin exactamente donde había elegido estar, haciendo exactamente lo que amaba. El gladiador que rechazó la libertad 4 veces obtuvo su deseo de partir en la arena. Espículo. En el año 68 después de Cristo, el gladiador Espículo perdió la vida aplastado por estatuas de mármol derrumbadas en el Foro de Roma. Espículo había sido el gladiador absolutamente favorito del emperador Nerón, elevado muy por encima de los combatientes típicos de la arena. Nerón lo había colmado de palacios, propiedades y riquezas equiparables a las de los generales más poderosos de Roma. Espículo vivía más como un noble que como un esclavo. Poseía propiedades a lo largo de toda Italia, asistía a banquetes imperiales y era tratado como uno de los allegados de Nerón. Su éxito en la arena, combinado con el favor imperial, lo convirtió en uno de los gladiadores más acaudalados de la historia. En junio del año 68 después de Cristo, el reinado de Nerón se derrumbó. El Senado lo declaró enemigo público y los comandantes militares de todo el imperio se sublevaron. Nerón huyó de Roma sabiendo que enfrentaba la captura y la condena. Mientras se preparaba para quitarse la vida, envió desesperadamente mensajeros en busca de Espículo. Quería que su gladiador favorito le diera un final rápido e indoloro. Espículo no pudo ser localizado a tiempo.
Nerón se quitó la vida el 9 de junio del año 68 después de Cristo, hiriéndose en la garganta con una daga. Su caída puso fin a la dinastía Julio-Claudia y hundió a Roma en una guerra civil. La turba romana, celebrando la caída de Nerón, descargó su furia contra todo aquel asociado con el odiado emperador. Buscaron a Espículo, quien había sido el favorito más visible de Nerón. Cuando lo encontraron, lo arrastraron hasta el foro. Por toda Roma se erguían enormes estatuas de mármol de Nerón en los espacios públicos. La turba las derribó, jalándolas con cuerdas. Posicionaron a Espículo debajo de uno de los monumentos que caía. La estatua de mármol, de varias toneladas, se desplomó sobre él, aplastándolo hasta quitarle la vida. El gladiador, que había sido colmado de palacios y riquezas, encontró su fin bajo la imagen caída de su protector, a manos de la misma turba que alguna vez había celebrado sus victorias. Crixo. En el año 72 a.C., Crixo perdió la vida en combate contra las legiones romanas cerca del monte Gárgano, en el sur de Italia. Crixo había sido el segundo al mando de Espartaco durante la Tercera Guerra Servil, uno de los generales más capaces del ejército rebelde, y lideraba una facción de gladiadores galos y germánicos dentro de las fuerzas de Espartaco. En el año 72 a.C., los desacuerdos estratégicos llevaron a Crixo a separarse del ejército principal de Espartaco. Se llevó consigo aproximadamente a 30.000 seguidores, en su mayoría galos y germanos. Crixo quería permanecer en el sur de Italia, atacando y destruyendo propiedades romanas. El cónsul romano Lucio Helio Publícola avanzó contra la fuerza separada de Crixo con 2 legiones. Los ejércitos se encontraron cerca del monte Gárgano. La batalla fue intensa y brutal, pero la disciplina y las tácticas romanas se impusieron. Crixo cayó en combate junto con aproximadamente 2/3 de sus seguidores. Los romanos le cortaron la cabeza y la tomaron como trofeo. La derrota fue un golpe devastador para la rebelión de esclavos. Cuando Espartaco se enteró de la caída de Crixo, organizó un extraordinario tributo fúnebre. En lugar de simplemente llorar a su general caído, Espartaco decidió honrarlo siguiendo la tradición del combate gladiatorio. Tomó a 300 prisioneros romanos de guerra capturados en batallas previas, los armó y los obligó a enfrentarse entre sí hasta la caída, como gladiadores. Los juegos fúnebres de Espartaco en honor a Crixo se convirtieron en uno de los actos más simbólicos de la rebelión. Úrbico. En el siglo III después de Cristo, Úrbico, de tan solo 22 años, encontró su fin en la arena a manos de un rival al que él mismo había perdonado anteriormente. Úrbico había sido un secutor, un tipo de gladiador fuertemente acorazado diseñado para combatir al reticulario, quien usaba una red como arma. Había alcanzado el éxito en los juegos, construyendo una reputación en Florencia. Durante uno de sus combates, Úrbico derrotó a su oponente de manera decisiva. El hombre yacía herido e indefenso. Úrbico pudo haberle dado el golpe final, asegurando una victoria clara. En cambio, eligió la compasión. Perdonó la vida de su rival, permitiéndole sobrevivir y potencialmente volver a combatir. La reacción del público ante ese gesto fue variada. Algunos apreciaron la muestra de humanidad, mientras que otros ansiaban ver el desenlace definitivo. El gladiador perdonado sobrevivió, se recuperó de sus heridas y continuó combatiendo en los Juegos. Meses o quizás años después, los organizadores de los Juegos programaron una revancha. Úrbico enfrentaría al mismo hombre nuevamente. El segundo combate fue diferente. Esta vez el oponente se impuso. Estaba de pie sobre Úrbico, quien ahora yacía derrotado y vulnerable. El público y el árbitro aguardaban su decisión. El oponente eligió no devolver la compasión que Úrbico le había mostrado. Lo ejecutó en la arena. El hombre cuya vida había sido perdonada no mostró una consideración similar. La lápida de Úrbico, descubierta por arqueólogos, contiene una amarga inscripción que dice: «Después de vencer a mi oponente, no lo rematé de inmediato. El destino y la traición astuta del árbitro me dieron fin». La última línea ofrece un consejo: «Te aconsejo que acabes con quien hayas vencido». La inscripción sugiere que Úrbico creyó que el árbitro lo había traicionado de alguna manera durante la revancha. También expresa arrepentimiento por haber mostrado compasión. El gladiador que eligió la clemencia encontró su fin porque su oponente eligió la crueldad. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Diodoro. En el siglo II o III después de Cristo, Diodoro perdió la vida en la arena de Amiso, una ciudad en lo que hoy es Turquía. Diodoro era un gladiador habilidoso que había ganado numerosos combates.
Su caída se volvió infame por las circunstancias en que ocurrió, que involucraron una aparente traición por parte del árbitro. Diodoro combatió contra un rival llamado Demetrio. El enfrentamiento fue a su favor. Derribó a Demetrio al suelo, estableciendo una clara superioridad. En circunstancias normales, Diodoro habría rematado a su oponente o esperado el juicio del público. Pero el Summa Rudis, el árbitro que controlaba los combates en la arena, intervino. Detuvo el enfrentamiento y pausó la acción, algo que no era inusual, pues los árbitros tenían autoridad para interrumpir temporalmente los combates. Diodoro, siguiendo la señal del árbitro, retrocedió y bajó la guardia. Asumió que la pelea había concluido o que se pausaba por alguna razón legítima. Mientras Diodoro estaba relajado y desprevenido, el árbitro permitió que Demetrio se pusiera de pie. Demetrio, ante esta inesperada segunda oportunidad, atacó de inmediato. Se lanzó contra el desprevenido Diodoro y lo derribó antes de que pudiera defenderse. El público estalló en indignación. Las circunstancias de la caída de Diodoro parecían involucrar una traición deliberada por parte del árbitro. Si fue sobornado, si guardaba algún rencor o si tuvo otras motivaciones, sigue siendo un misterio. La lápida de Diodoro preserva su acusación para la eternidad. La inscripción declara: después de vencer a mi oponente Demetrio, no lo rematé de inmediato. El destino y la traición astuta del árbitro me dieron fin. La inscripción responsabiliza directamente las acciones del árbitro de su caída. El memorial de Diodoro se convirtió en un registro permanente de la corrupción en los juegos. Bato. Entre los años 211 y 217 después de Cristo, el gladiador Bato perdió la vida por agotamiento extremo después de ser obligado a combatir contra 3 rivales consecutivos en un solo día. Bato había sido un famoso campeón durante el reinado del emperador Caracalla, quien estaba obsesionado con el combate gladiatorio y asistía con frecuencia a los juegos. El emperador decidió poner a prueba los límites de Bato. Le ordenó enfrentarse no a uno, sino a 3 oponentes completamente armados y descansados de manera consecutiva en el mismo día. No habría descanso entre los combates. El primer oponente entró a la arena con todas sus fuerzas. Bato, también fresco, combatió y lo derribó. La victoria fue costosa y Bato sufrió heridas durante el enfrentamiento. Sin descanso ni atención médica, el segundo oponente hizo su entrada. Bato estaba ahora lesionado, fatigado y enfrentando a un rival completamente fresco. A pesar de sus heridas y el agotamiento, logró derrotar también al segundo oponente. Para ese momento, Bato sangraba de múltiples heridas, su armadura estaba dañada y sus fuerzas casi agotadas. El escudo se sentía imposiblemente pesado, su brazo apenas podía sostener la espada. El tercer oponente entró a la arena fresco e ileso. Bato intentó continuar combatiendo, pero su cuerpo había llegado al límite. El tercer gladiador derribó al exhausto campeón. Bato no cayó por falta de habilidad, sino por las circunstancias imposibles que le fueron impuestas. Había demostrado su grandeza al derrotar a 2 oponentes consecutivos, pero ningún ser humano puede enfrentarse a 3 rivales frescos en un solo día. El experimento de Caracalla para llevar a un campeón a su límite absoluto terminó con la caída de Bato. Los 6.000 crucificados. En el año 71 a.C., aproximadamente 6.000 gladiadores y esclavos capturados perdieron la vida mediante crucifixión a lo largo de la Vía Apia. Estos hombres habían combatido junto a Espartaco durante la Tercera Guerra Servil. Tras la caída de Espartaco en la batalla del río Silario, la rebelión colapsó y las fuerzas romanas capturaron a miles de sobrevivientes. Marco Licinio Craso, el general que derrotó a Espartaco, quería enviar un mensaje inequívoco a la población esclava de Roma. El castigo debía ser tan contundente que ningún esclavo volviera a considerar jamás una sublevación. Ordenó una crucifixión masiva de una escala sin precedentes. La Vía Apia era el camino más importante de Roma, que iba desde Capua, donde había comenzado la rebelión de Espartaco, hasta la propia Roma. La distancia era de aproximadamente 210 kilómetros. Craso ordenó la crucifixión de 6.000 rebeldes capturados a lo largo de toda esa ruta. Los soldados romanos construyeron miles de cruces de madera, colocadas a intervalos regulares a ambos lados del camino. Los condenados fueron clavados o atados a las cruces y dejados a su suerte lentamente. La crucifixión estaba diseñada para ser una agonía prolongada. Las víctimas podían sobrevivir días enteros, sucumbiendo por la exposición, la deshidratación y el agotamiento gradual del cuerpo. Los 6.000 rebeldes fueron cayendo en el transcurso de varios días, sus cuerpos dejados en exhibición.
Cualquier persona que viajara de Capua a Roma pasaba frente a 6.000 crucificados durante los 210 kilómetros completos del recorrido. El mensaje era claro: rebelarse contra Roma conducía al desenlace más horrible que pudiera imaginarse. Los cuerpos permanecieron en las cruces durante semanas o meses, como advertencia permanente. La crucifixión masiva a lo largo de la Vía Apia se convirtió en una de las atrocidades más infames de la antigua Roma. Demostró la capacidad de Roma para la represión más despiadada cuando su autoridad era desafiada. Los 29 sajones. En el año 392 después de Cristo, 29 prisioneros sajones perdieron la vida estrangulándose mutuamente en su celda la noche antes de que estuvieran programados para combatir. El incidente ocurrió en Roma, donde un adinerado político llamado Símaco había gastado una fortuna para adquirir a los prisioneros sajones y hacerlos aparecer en los juegos gladiatorios que estaba patrocinando. Símaco había adquirido a 29 guerreros sajones capturados durante conflictos en Germania. Tenía planeado hacerlos combatir entre sí en espectáculos elaborados destinados a impresionar a la élite de Roma y avanzar en su carrera política. Los juegos representaban una inversión significativa y una oportunidad social de gran valor. Los sajones fueron recluidos en el Ludus, los cuarteles y el centro de entrenamiento gladiatorio. La noche anterior a los juegos, los guardias los encerraron en las celdas para evitar cualquier fuga. Los prisioneros sabían que al día siguiente serían obligados a enfrentarse entre sí para el entretenimiento romano. Los sajones tomaron una decisión colectiva. En lugar de servir de diversión a sus captores combatiendo entre sí, elegirían su fin en sus propios términos. Pasaron la noche estrangulándose mutuamente con sus propias manos en la oscuridad. Cuando los guardias llegaron a la mañana siguiente para llevar a los prisioneros a los juegos, encontraron a los 29 sajones sin vida. Los cuerpos yacían entrelazados en el suelo de la celda. Ni uno solo había sobrevivido la noche. El trágico desenlace devastó a Símaco financiera y políticamente. Su costoso espectáculo quedó arruinado. El incidente se volvió famoso en toda Roma como ejemplo de la determinación bárbara. Los sajones le habían negado a Roma el entretenimiento que sus muertes debían proporcionar. Los 29 sajones eligieron partir a manos de sus propios compañeros antes que hacerlo para el regocijo romano. Su decisión coordinada demostró que incluso los prisioneros, que enfrentaban un fin inevitable, podían elegir de qué manera ocurriría. La esponja. Alrededor del año 64 después de Cristo, un prisionero alemán programado para una ejecución en la arena se quitó la vida en una letrina usando la esponja comunal de limpieza. El filósofo romano Séneca registró este incidente como ejemplo de las medidas extremas que tomaban los prisioneros para evitar los juegos. El prisionero estaba programado para aparecer en los juegos matutinos, probablemente para ser devorado por animales salvajes en una ejecución conocida como damnatio ad bestias. Esta era considerada una de las formas más aterradoras de ejecución romana, reservada para delincuentes y prisioneros de guerra. Antes de ser llevado a la arena, el prisionero pidió permiso a los guardias para usar la letrina. Los guardias no vieron peligro en ello y lo permitieron. El prisionero entró a la letrina, que le brindó un breve momento de privacidad. Las letrinas romanas utilizaban un utensilio llamado silospongium para la limpieza personal, una esponja de mar sujeta a un palo de madera, compartida entre los usuarios y remojada en vinagre o agua con sal entre usos. El prisionero tomó el silospongium y lo introdujo por su propia garganta, empujándolo lo suficientemente profundo para bloquear completamente su vía respiratoria. La esponja le impidió respirar y falleció por asfixia en cuestión de minutos. Los guardias encontraron su cuerpo en la letrina. El prisionero había logrado negarle a Roma el espectáculo de su ejecución. Eligió una salida rápida por asfixia antes que ser atacado por animales ante una multitud que celebraba. Séneca registró este acto como evidencia de la voluntad humana de preservar la dignidad incluso en las circunstancias más desesperadas. El filósofo señaló que un hombre podía negarle el poder a Roma incluso cuando enfrentaba un fin inevitable. La rueda del carruaje. Alrededor del año 64 después de Cristo, otro prisionero registrado por Séneca se quitó la vida usando la rueda en movimiento de un carruaje mientras era transportado a la arena. Al igual que el incidente de la letrina, este demostró la desesperación de los prisioneros por evitar la ejecución en la arena. El prisionero era trasladado en un carruaje de madera a los juegos matutinos. Guardias armados rodeaban el vehículo, impidiendo cualquier fuga. El prisionero sabía que en cuestión de horas sería ejecutado en la arena, probablemente por animales salvajes o gladiadores. Durante el traslado, el prisionero se sentó en el borde del carruaje,
Aparentó quedarse dormido, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera agotado o resignado a su suerte. Los guardias prestaron poca atención a un prisionero dormido que no representaba ninguna amenaza aparente. Poco a poco, el prisionero fue dejando caer su cabeza cada vez más bajo con cada sacudida del camino. La fue posicionando cerca del borde del carruaje, junto a la gran rueda de madera que giraba con el movimiento del vehículo. En un momento calculado, el prisionero empujó súbitamente su cuello entre los radios de la rueda en movimiento. La rotación de la rueda atrapó su cuello y lo torció con violencia. Su cuello se partió al instante, quitándole la vida antes de que los guardias pudieran reaccionar. El carruaje se detuvo de golpe. El cuerpo del prisionero colgaba de la rueda, con el cuello fracturado. Encontró la muerte al instante, negándole a Roma el entretenimiento planeado de su ejecución en la arena. Séneca registró este acto junto a otros similares como evidencia de que los prisioneros soportarían cualquier cosa, incluso infligirse la muerte a sí mismos, para evitar la humillación y el terror de ser ejecutados en la arena. Y si quieres más contenido así, suscríbete.